Para emplear la convención pasiva de los signos en un elemento pasivo, en este caso la resistencia, se parte de la diferencia de potencial y la corriente a través del elemento. V sub AB es la diferencia entre el nodo A menos el nodo B, es decir que la corriente a través de un elemento pasivo va de mayor potencial a menor potencial. Y el producto entre la tensión y la corriente, sabiendo que la corriente entra por la terminal positiva de la tensión, siempre va a ser mayor o igual que cero en un elemento pasivo. Podemos clasificar en dos grupos los elementos de circuitos eléctricos basándonos en la convención pasiva de los signos. Estos grupos son los elementos pasivos y los elementos activos. Hola a todos, espero que estén muy bien y dispuestos a aprender en este video sobre los elementos pasivos y elementos activos de los circuitos eléctricos. Cabe mencionar que vamos a estudiar los elementos básicos que se usan en electricidad. Los elementos pasivos únicamente absorben o consumen energía y la transforman en otros tipos de energía. Los elementos activos generan o entregan energía al circuito. Bien, tenemos un elemento A con dos terminales A y B. Por la convención pasiva de los signos, la corriente de signo positivo entra por la terminal de polaridad positiva del elemento. Y tenemos un elemento B con dos terminales A y B. La corriente positiva entra por la terminal de polaridad negativa. Hay que tener en cuenta los signos de la tensión y la corriente en los elementos, pero siempre la potencia es mayor que cero en un elemento pasivo y menor que cero en un elemento activo, es decir, de signo negativo. Tenemos tres cargas básicas: la resistencia eléctrica, su símbolo R y su unidad es el ohmio. Se sigue la convención pasiva de los signos, como les mencioné en cada elemento. Otro elemento más, el inductor o bobina, su enrollamiento, su símbolo L y su unidad es el henrio. Y finalmente, tenemos el condensador o capacitor. Dos placas, su símbolo C y su unidad es el faradio. Estos tres elementos no pueden generar energía. Claro está, el condensador y el inductor pueden almacenarla pero no generarla. Bueno, si tienes dudas, déjanos un comentario abajo y así hacemos más dinámicos los videos. Además, tenemos una mejor interacción con ustedes. Ahora continuamos con los elementos activos. Tenemos los generadores, las baterías o pilas, representadas eléctricamente por celdas, su unidad es el voltio. Y finalmente, tenemos las fuentes de tensión y corriente. Las fuentes se pueden clasificar en dos grupos: las fuentes independientes representadas circularmente y las fuentes dependientes representadas por rombos. Para tener en cuenta, las fuentes pueden ser elementos activos o también pueden absorber energía, es decir, pueden funcionar como cargas. Una fuente de tensión, representada circularmente, la polaridad está incluida en el círculo, y de corriente con una flecha indicando la dirección de la corriente. Asimismo, para las fuentes dependientes, pero en vez de círculos, rombos. Un circuito eléctrico es un grupo de elementos eléctricos que interactúan entre sí intercambiando energía. Se comporta como una red al estar desenergizado y como un circuito cuando se energizan los elementos. Hola a todos, espero que estén muy bien y dispuestos a aprender en este video conceptos básicos del circuito eléctrico. Debe haber por lo menos dos elementos diferentes para que haya un circuito y la topología de construcción va a criterio del diseñador. Vamos a diseñar un circuito eléctrico con cajas que van a representar elementos activos o pasivos. En el canal encontrarás un video sobre los elementos del circuito eléctrico. Los conectores serán cables ideales para tener una mínima pérdida de energía al intercambiar información. Para analizar y solucionar un circuito vamos a nombrar los elementos si no han sido nombrados. Identificamos la cantidad de nodos o puntos de interconexión de dos o más elementos y les asignamos un nombre. Podemos tomar un punto cualquiera de la región resaltada y seguirá siendo el mismo nodo. Recuerden que es un esquema eléctrico. En la vida real los cables no son líneas rectas, así que no debemos cuadricularnos. Debemos asociar la teoría con la vida real. La referencia la podemos colocar arbitrariamente y es preferible en un nodo que conecte la mayor cantidad de elementos, con un símbolo eléctrico como el mostrado en pantalla.
La cantidad de tensiones nodales es igual al número de nodos menos la referencia, que es igual a 0 voltios. Identificamos las mallas o lazos que no poseen otro lazo en su interior. Con el número de mallas sabremos el número de corrientes de malla del circuito. Bueno, si tienes preguntas o recomendaciones, no dudes en dejarnos un comentario, así podríamos ayudar a más personas resolviendo preguntas. Seguido a ello, vamos a identificar los lazos o trayectorias cerradas que inician en un punto y terminan en el mismo punto, sin pasar dos veces sobre un mismo elemento. Tenemos diferentes trayectorias en el circuito dependiendo del camino que tomemos. En este caso estamos resaltando todas las trayectorias posibles en este circuito que hemos diseñado. Finalmente, identificamos el número de ramas marcando una trayectoria partiendo de un nodo que conecta 3 o más elementos y llega a otro nodo de las mismas características. Cada rama tiene su propia corriente y cada elemento de la rama tiene la misma corriente. Es decir, en este circuito tenemos 7 corrientes diferentes. Si quieres saber más sobre cómo solucionar un circuito eléctrico, suscríbete y activa las notificaciones del canal. Si te gustó el video y te sirvió el contenido, recuerda que suscribirte es gratis. Llegamos al final de este video y espero hayas aprendido todo el conocimiento que he compartido. Hay muchos libros de consulta, los que más me gustan son de los autores Irwin, Dorff, Sadiku, Kemmel y Bolstad, entre otros grandes autores, y son de donde obtengo esta información que les estoy compartiendo. Créditos, teoría, ejercicios, voz, subtítulos y edición, todo lo referido a este video, yo. Inspiración, por supuesto que tú, así solo tú estés viendo este video, eso es suficiente para mí. En YouTube y en el blog encontrarás todo el curso completo de análisis de circuitos eléctricos en corriente directa, circuitos DC. Puedes encontrar el canal en YouTube, suscríbete, comparte, comenta, deja un me gusta en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y el blog, donde estará el contenido organizado para que desarrolles el curso completo con el canal. Gracias por ver este video y nos vemos en otros videos.